Vamos a trabajar hoy a dos presocráticos, uno de los cuales es tal vez uno de mis favoritos, es el presocrático este que se llama Anaximandro. Los vemos porque es importante dentro de lo que hemos venido viendo a propósito de los modelos representacionales de la realidad. Con los presocráticos aprendemos propuestas a propósito de cómo se interpreta la realidad, cómo se interpreta el mundo en el que nos rodea, lo que nos rodea, las cosas, los procesos de las cosas también es algo importante. Y estas preocupaciones las encontramos desde el puro inicio de lo que vamos a entender como filosofía occidental. De hecho, Tales, el que está ahí de primero, es el que reconocemos dentro de la tradición de filosofía occidental, lo reconocemos como nuestro primer filósofo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué se llaman presocráticos, qué otros nombres tienen y cosas así por el estilo. Bueno, la palabra presocráticos le suena a algo, dicho sea de paso, así como pregunta. Lo único que me recuerdo es que, bueno, supongo que es antes de Sócrates, pero no sé. Claro, es muy fácil, es como muy diáfana la palabra. Entonces, vamos a ver por qué presocráticos también. Entonces, estos autores los vamos a reconocer como las primeras propuestas filosóficas, ¿verdad? Y efectivamente, la palabra presocrático es bastante diáfana en el sentido de que efectivamente, literalmente significa en anterioridad o antes de Sócrates, que ustedes me imagino que sabrán que Sócrates es una de las figuras más importantes de la filosofía en la antigüedad griega, ¿verdad? Ahora, aún así, aun cuando la palabra es de alguna manera bastante transparente, bastante fácil de entender desde su literalidad, también podríamos decir, y bueno, ¿y qué significa que haya autores antes de Sócrates? ¿Por qué esa referencia tan marcada? Bueno, vamos a ver. Por un lado, vamos a decir que obviamente hay una cierta anterioridad en relación con Sócrates. Ven que puse entre comillas anterioridad, porque esa anterioridad la vamos a entender no solamente como una anterioridad en el sentido cronológico del término, o sea, en el sentido no solamente de las épocas y de los años, ¿ya? Que efectivamente los presocráticos, Tales y Anaximandro, también cumplen con ese otro parámetro, que es que vivieron, existieron e hicieron sus propuestas antes, temporalmente antes que Sócrates. Ahora, por otro lado, también se llaman presocráticos por este otro parámetro que está aquí abajito, que es que a estos autores también se los reconoce como autores físicos. ¿Qué quiere decir físicos? Así como la palabra física, que incluso nosotros tenemos ahora una ciencia que se llama así, con esa palabra física, ¿verdad? Física viene de una palabra griega que es physis. La palabra physis en griego nosotros la traducimos al castellano como naturaleza. Y estos autores, los autores presocráticos, otra nomenclatura con la que los etiquetamos es que son los físicos, porque todos tenían una preocupación, se abocaban a estudiar, se hacían preguntas y trataban de explicar la naturaleza. Por eso casi todos los textos de los presocráticos se llaman perifíseos, como está aquí. Perifíseos significa literalmente sobre la naturaleza, o sea, como quien dice que ellos tienen un tratado que versa sobre la naturaleza, ¿verdad? No es que, no es que todos les pusieran el mismo título a sus trabajos, porque ni que fueran tampoco originales, ¿verdad? Sino que más bien una vez que se empezó a rescatar todo este conocimiento, cuando se empezó a conservar las obras de estos autores, y como ustedes comprenderán, son obras que las hemos conservado desde hace 25 siglos. O sea, cuando nos encontrábamos algo, cuando la gente se encontraba algo que venía de esta época, cuando lo leían, decían así, este es otro tratado de la época de los jónicos, de los milesios, ahorita vamos a ver eso. Entonces decían, es otro tratado sobre la naturaleza.
Entonces, a casi todas estas obras se les puso ese título, Perificios sobre la naturaleza. Pero es precisamente porque estos autores se abocaban, se dedicaban a estudiar la naturaleza, el mundo que nos rodea, sus procesos, cómo es que ocurren estos procesos, cómo es que los podemos entender, cómo es que los podemos explicar y cómo es que ocurren, ¿verdad? Eso también es una anterioridad, entre comillas, de Sócrates. ¿Por qué? Porque es muy típico que en las propuestas filosóficas previas a Sócrates, ese fuera el tema, la naturaleza, los movimientos naturales, los procesos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que con Sócrates hay un cambio. Sócrates, ya para el tiempo de Sócrates es que vamos a encontrar ya a los autores empezando a tematizar otro tipo de temas, ya no solo sobre la naturaleza de las cosas, sino también sobre cosas relacionadas con el ser humano, sobre el comportamiento humano. Y de alguna manera haciendo una distinción entre la explicación de la naturaleza y la explicación de lo humano, lo político, lo ético, etcétera, etcétera. Por eso es que estos autores que se dedican a estos estudios sobre la naturaleza son, en ese sentido, de alguna manera previos, anteriores a Sócrates. Y por eso se les llama presocráticos. ¿Ya? En ese sentido, incluso, vean que la anterioridad puede ser o bien temporal o bien temática. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Está muy fácil, ¿no? Bien. Sí se entiende, profe. Pura vida, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Otra cosa que es importante. Para estos autores también va a ser un punto fundamental en su explicación tratar de recurrir a algún tipo de herramienta para explicar el mundo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos visto cómo una posibilidad para explicar el mundo, para generar un modelo representacional del mundo que nos permita explicarlo y darle un sentido, era remitir todo a la voluntad de los dioses, por ejemplo? Eso era una posibilidad. Pero con estos autores empezamos a ver la posibilidad también de remitir a un principio explicativo, o sea, a algo que me permita generar la explicación de qué es lo que está sucediendo, sin necesidad de que este principio sea una divinidad. ¿Ya? Y esto, lo que en filosofía, cuando tratamos de explicar esto, lo explicamos como ellos lo que hacen es que tratan de buscar un principio, lo ven, aquí está, arjé, se pronuncia, así es como se pronuncia esto, un arjé, un principio explicativo. Buscan por medio de esa herramienta explicar qué es lo que está sucediendo con las cosas, con nosotros, con el mundo, con el universo, de dónde vienen las cosas y cómo es que operan. Lo explican a partir de un principio. Este principio va a ser el fundamento explicativo, el fundamento de ocurrencia de las cosas. Y esto es, de alguna manera, lo que marca estas diferencias que hemos venido viendo a lo largo de las clases del semestre, de que ya los procesos del mundo se entienden a partir de los principios que lo explican, o sea, una explicación causal, determinista, epistemológicamente determinada, ¿se acuerdan? Ya todo esto lo hemos visto, ¿verdad? Y no tanto, y no tanto se dedican a remitir el funcionamiento de las cosas a la voluntad de las divinidades. Eso empieza en la antigüedad clásica con estos presocráticos, con estos físicos. Otra manera de conocer a estos autores es verlos como milesios o jonios. Son milesios o son jonios precisamente por el lugar de procedencia. Porque, por ejemplo, algunos venían de Mileto, otros venían de Jonia, otros venían de Éfeso, otros venían de, no sé, de Atenas, por supuesto, otros venían de Estagira o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, los presocráticos también se pueden catalogar a partir del lugar de donde provienen.
Este es un mapa de la Grecia clásica, bueno, o mejor dicho, del Mediterráneo clásico, ¿verdad? Entonces, ustedes ven, por aquí está Mileto. Ven, aquí lo estoy tratando de señalar. Tales era de aquí. Tales era de aquí, de Mileto, ¿verdad? Anaximandro también, Anaxímenes, Leucipo. ¿Verdad? Si ustedes ven aquí, aquí aparecen un montón de autores que son importantísimos para el mundo clásico. Me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de Tales, porque todavía en el colegio uno ve Tales por matemáticas, obviamente. Vean que por aquí está Pitágoras, que también se lo conoce por el famosísimo, el refamosísimo teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras era de acá, ¿verdad? De Samos, ¿verdad? Imagino que ustedes habrán oído hablar de Aristóteles, que era de esta gira. Me imagino que habrán escuchado hablar ¿de cuál otro? Vamos a ver, ¿cuál otro es uno bien famoso? Sócrates, Platón, que son de Atenas, ¿verdad? Y así, aquí hay un montón. Y como ustedes lo pueden ver, la filosofía clásica griega, no era tanto solo de Grecia. También tenemos los eleatas, que son de un lugar que hoy conocemos como Italia. Mileto, por ejemplo, y todo esto más bien es lo que ahora conocemos como Turquía, ¿ya? Este, y bueno, pues aquí tenemos todo el Mediterráneo. Entonces, hay una referencia importante a este mundo clásico a partir de que es un mundo donde empieza a haber un montón de producción filosófica. Precisamente una de las cosas que explica esa producción filosófica o esa inquietud, ese dinamismo filosófico y cultural, es precisamente que, si ustedes notan, todos estos son puros puertos. Y una característica que tienen los puertos y que han tenido los puertos a lo largo de la historia es que son lugares con mucho dinamismo. ¿Por qué? Porque es un lugar, especialmente en aquel entonces, donde mucho del tráfico, tanto de cosas como de viajeros, de personas, por lo que fuera, se hacía obviamente por vía marítima. Entonces, todas estas costas terminaron estando interconectadas en todas esas líneas dinámicas de economía, cultura y conocimiento, precisamente porque todas las cosas y todas las personas, de alguna manera, se movían gracias a esas líneas de intercambio, a esas líneas de comunicación. Son medios de comunicación. En ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver un poco la importancia que tenía culturalmente este mundo. Veamos este videito. Profe, ¿tiene volumen? No se oye, profe. Creo que no Perdón. lo compartió con el sonido. Ok. Vamos a ver si eso sé cómo se hace. Permítanme un momento. Sí, todo el mundo estaba sin poder escucharlo. Sí, profe. Una cosa, nada más le da a compartir pantalla, selecciona la página que usted, o la pantalla, y luego le da a compartir con sonido. Ok, vamos a ver. Ok. Sale como en la esquinita inferior izquierda, en la opción de compartir sonido. Ok, perfecto. Compartir. Aquí. Ok, ahí está. ¿Verdad? Esto lo maximizo. Ahí. Y compartir.
Ok, permítanme porque no lo encuentro. Va de nuevo. A ver, comparto. Digamos que por así decirlo, no es dentro ya de la, de la opción de compartir, es, digamos, antes de que usted comparta totalmente a los demás participantes, que usted escoge la pantalla que usted quiere, en las opciones ahí le va a tirar como una opción para para compartir sonido. Perfecto. Creo que desde dentro no... Yo creo que ya lo vi. Vamos a ver. Okay. 15 con 52. Bueno, son problemas técnicos, pero yo creo que ya. Vamos a ver. Y el nuestro. Escuchan. Sí, profe. Avanzábamos nuevamente en nuestro viento, en nuestra expedición a las estrellas. Hace 24 siglos tuvo lugar un glorioso descubrimiento en la isla de Samos y en las otras colonias griegas que se habían desarrollado en el transitado mar Egeo. De repente surgieron personas que creían que todo estaba hecho de átomos, que los seres humanos y los animales habían evolucionado a partir de formas más simples, que las enfermedades no eran causadas por los demonios ni por los dioses, que la Tierra no era más que un planeta que giraba alrededor de un sol lejano. Esta revolución sacó al cosmos del caos. En el siglo VI a.C. se desarrolló aquí una idea, una de las más grandes ideas de la raza humana. Se mantenía que el universo era conocible. ¿Por qué? Porque había un orden, porque hay reglas en la naturaleza que permiten descubrir sus secretos. La naturaleza no era del todo imprevisible. Había leyes que incluso ella tenía que obedecer. Este carácter ordenado y admirable del universo fue llamado el cosmos, en contradicción directa con la idea de caos. Este fue el primer conflicto que conocemos entre la ciencia y el misticismo, entre la naturaleza y los dioses. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en estas islas y calas remotas del Mediterráneo oriental? ¿Por qué no en las grandes ciudades de la India, Egipto, Babilonia, China o Centroamérica? Porque todas esas ciudades estaban en el centro de antiguos imperios. Tenían sus formas fijas y estaban cerradas a ideas nuevas. Aquí, en Jonia, había una gran cantidad de islas y ciudades recién colonizadas. El aislamiento, aunque no sea total, propicia la diversidad. Ninguna concentración de poder aislada podía forzar a la conformidad. La libre investigación se hizo posible. Estaba más allá de las fronteras de los imperios. Los mercaderes, turistas y navegantes de África, Asia y Europa se reunían en los puertos de la Jónica para intercambiar mercancías, leyendas e ideas. Hubo un fuerte e impetuoso intercambio de tradiciones, prejuicios, idiomas y dioses. Estas gentes estaban dispuestas a experimentar. Cuando se está abierto a poner en cuestión rituales y viejas tradiciones, resulta que una pregunta conduce a otra. ¿Qué se puede hacer cuando se está enfrentado a varios dioses diferentes que reclaman el mismo territorio?
El Marduk de los babilonios y el Zeus de los griegos estaban ambos considerados como el rey de los dioses y el señor de los cielos. Dado que cada uno tenía atributos muy diferentes, se podría decir que uno de ellos había sido una mera invención de los sacerdotes. Pero si lo era uno, ¿por qué no los dos? De forma que aquí fue donde surgió la gran idea. La comprensión de que podía existir una manera de conocer el mundo sin la hipótesis de los dioses, que podía haber principios, fuerzas, leyes naturales a través de las cuales se podía entender el mundo sin tener que atribuir la caída de cada gorrión a una intervención directa de Zeus. Este lugar fue la cuna de la ciencia. Por eso estamos aquí. Esta gran revolución tuvo lugar entre el año 600 y 400 a.C. Fue lograda por las mismas gentes prácticas y productivas que hacían funcionar a la sociedad. El poder político estaba en manos de los mercaderes que promocionaban la tecnología de la que dependía su prosperidad. Los pioneros de la ciencia fueron los mercaderes, los artesanos y sus descendientes. El primer científico jónico se llamó Tales. Nació aquí, en la ciudad de Mileto, que se extiende sobre este estrecho. Había viajado por Egipto y conocía las ideas babilónicas. Igual que los babilonios, creía que el mundo había sido agua en un tiempo. Como explicación a la tierra firme, los babilonios decían que su dios Marduk había colocado una alfombra sobre las aguas y amontonado tierra encima. Tales tenía una opinión similar, aunque no incluía a Marduk. Sí, el mundo había sido en un tiempo agua, pero la explicación de la tierra firme se debía a un proceso natural. Tales pensaba que era semejante a la sedimentación que había observado en el delta del Nilo. El que las conclusiones de Tales fueran ciertas o falsas no es tan importante como su enfoque. El mundo no estaba hecho por los dioses, sino que era el resultado de las fuerzas materiales que actuaban en la naturaleza. Tales trajo de Babilonia y Egipto las semillas para las nuevas ciencias, la astronomía y la geometría, ciencias que se desarrollarían ampliamente en las islas de la Jonia. Anaximandro de Mileto, nacido también aquí, era amigo y colega de Tales, y uno de los primeros hombres en llegar a realizar un experimento. Examinando la sombra producida por un palo vertical, podía determinar con exactitud la duración del año y la duración de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado los palos para golpearse y tirarse los unos a otros. Anaximandro utilizó los palos para medir el tiempo. Hacia el año 540 a.C., en la isla de Samos, asumió el poder un tirano llamado Polícrates. Parece ser que comenzó como almacenista y luego se dedicó a la piratería internacional. Descargaba su botín en este mismo muelle. Era un opresor de su pueblo y hacía la guerra a los pueblos vecinos, por lo que temía una invasión. Entonces Polícrates rodeó la capital con una impresionante muralla de la que todavía quedan algunos restos. Con el fin de traer agua de un lejano manantial a las fortificaciones, ordenó la construcción de este túnel de 1 kilómetro de longitud. Atraviesa una montaña. Se hicieron 2 agujeros a cada lado que coincidieron casi perfectamente en el centro. La obra duró unos 15 años. Es un recuerdo de la ingeniería civil de su época que indica la extraordinaria habilidad práctica de los jónicos. El legado permanente de los jónicos son las herramientas y técnicas que desarrollaron
y que constituyen la base de la tecnología moderna. Esta fue la época de Teodoro, el ingeniero maestro del siglo, al que se atribuye la invención de la llave, la regla, la escuadra de carpintero, el nivel y el torno. ¿Por qué no se han levantado monumentos a este hombre? Los que soñaban, especulaban y deducían sobre las leyes naturales hablaban con los ingenieros y los tecnólogos. Solían ser los mismos hombres. Lo práctico y lo teórico eran una misma cosa. Este nuevo híbrido de pensamiento abstracto y experiencia diaria florecieron dentro de la ciencia. Cuando estos hombres prácticos pusieron su atención en el mundo natural, comenzaron a descubrir maravillas ocultas y posibilidades increíbles. Anaximandro estudió la profusión de seres vivos y vio la relación entre ellos. Llegó a la conclusión de que la vida se había originado en el agua y el barro y después había colonizado la tierra firme. Decía que los seres humanos debían de haber evolucionado a partir de formas más simples. Tendrían que pasar 24 siglos hasta que Charles Darwin demostrara la verdad de esta teoría. Estos primeros científicos no excluyeron nada en sus investigaciones. Incluso el aire se convirtió en tema de estudio gracias a un griego de Sicilia llamado Empédocles. Hizo un descubrimiento sorprendente con un utensilio casero que las gentes habían usado durante siglos. Es lo que se llama un ladrón de agua. Es una esfera de latón con un puño largo, un agujero en un extremo y muchos agujeritos en la parte de abajo. Era utilizado como cucharón de cocina. Se llena metiéndolo en el agua. Si después de estar dentro un rato se saca con el agujero del puño descubierto, el agua sale por los agujeritos como una ducha. En cambio, si se saca con ese agujero cubierto, el agua queda retenida. Ahora vamos a intentar llenarlo con el agujero del puño tapado por mi dedo pulgar. No ocurre nada. ¿Por qué? Hay algo por medio. Algo está bloqueando el acceso del agua al cucharón. No veo nada que lo bloquee. ¿Qué podría ser? Empédocles dijo que era aire. ¿Qué otra cosa podría ser? Algo que no veo puede ejercer presión y frustrar mis deseos de llenar de agua este recipiente si soy tan tonto que tapo el agujero del puño con mi pulgar. Empédocles había descubierto lo invisible. Pensó que el aire debía de ser una materia tan finamente dividida que no podía verse. Esta ligera indicación de la existencia de átomos fue llevada mucho más lejos por un contemporáneo suyo llamado Demócrito. De todos los científicos antiguos, él es quien nos ha hablado más claramente a través de los siglos. Los pocos fragmentos que han quedado de los escritos de este científico revelan una mente enormemente lógica e intuitiva. Creía que un gran número de otros mundos vagaban por el espacio, que los mundos nacen y mueren, que unos tienen criaturas vivas y otros son secos y estériles. Fue el primero en comprender que la Vía Láctea es un conjunto de luces de innumerables estrellas. La mente de Demócrito se elevaba más allá de las hogueras en el firmamento, de la leche de Hera, de la espina dorsal de la noche.
vio una relación profunda entre los cielos y la tierra. El hombre, dijo, es un microcosmos, un pequeño cosmos. Como veíamos en el video con Carl Sagan, hubo un dinamismo, tanto cultural como histórico, como material, que son las condiciones de posibilidad a las que hemos estado remitiendo a lo largo de lo que llevamos del curso, que hizo que en la zona de lo que hoy llamamos mar Mediterráneo, toda esta zona que llamamos la Grecia clásica, se diera esas nuevas propuestas de pensamiento que en última instancia redundan en una manera distinta de ver el mundo. Nosotros vamos a comentar ahora un poco sobre Tales y sobre Anaximandro. Aquí están simplemente en los que ellos anduvieron por acá, digamos, estuvieron vivos. Les decía, y como veíamos en el video también, hay la pretensión explicativa de, por medio de un principio, poder tener acceso a el conocimiento de las cosas y el conocimiento de los procesos que se lleva a cabo en las cosas, ¿verdad? En el caso de Tales, él propone que el principio explicativo mediante el cual nosotros podemos tener acceso al entendimiento de cómo es que las cosas ocurren, ese principio es el agua. Ese principio es el agua. Y en el caso de Anaximandro, el principio tiene un nombre que es extraño, por lo menos de buenas a primeras. El principio que Anaximandro va a proponer es el apeiron. Ahora vamos a ver cómo lidiamos con esto. Una de las razones por las que no quise dejarles guía de trabajo en relación con los presocráticos, o al menos con estos primeros, es precisamente porque hay que hacer una explicación primero de qué fue lo que ustedes encontraron ahí en la lectura y cómo hay que más o menos ingresar a ella. Y como tanto Tales como Anaximandro, realmente ustedes vieron, de ellos no es tanto lo que hay, entonces se presta para que veamos cómo entender los textos, los fragmentos que de ellos tenemos y en ese caso con los que vienen para la próxima semana, entonces sí podemos trabajar en función de preguntas. Primero que nada, ustedes habrán notado que de Tales lo que tenemos son noticias. Las noticias sobre el pensamiento de un autor en esta época son básicamente referencias que otras personas, de las que sí tenemos directamente textos, han hecho en esos textos sobre los autores que estamos viendo. ¿A qué me refiero? Como ustedes ven acá en las noticias, sale noticia número 1, dice Aristóteles, metafísica, y hay unos numerillos. Eso lo que quiere decir es que esto que estamos leyendo lo encontramos en un texto que es de Aristóteles, no en un texto de Tales. O sea, si ustedes van a buscar, si ustedes, no sé, se enfiebran ¿ya? Con los presocráticos y se van a la librería a buscar un texto de Tales, no van a encontrar ningún texto propiamente hablando de Tales, porque los textos, lo que hemos reconstruido del pensamiento de Tales, lo hemos hecho a partir de los fragmentos que nos encontramos en obras de otros autores. En este caso, es como ahora para la tesina, que ustedes tienen que fundamentar su investigación en fuentes primarias, secundarias, y citar y hacer referencias y todo ese tipo de cosas. Bueno, esa costumbre de citar a otros autores, esa la tenemos desde la antigüedad clásica. O sea, como ven, aquí lo que estamos diciendo es que Aristóteles en la metafísica mencionó a Tales, y por eso es una noticia sobre el pensamiento de Tales. ¿Se entiende? Aquí tenemos otra de Plutarco, una de Heráclito y así. De Tales tenemos solamente noticias, o sea, no hay fragmentos directamente tomados de una obra que se considere ella directamente escrita por Tales. En cambio,
voy a brincarme esa. De Anaximandro tenemos tanto noticias, de la misma manera que teníamos con Tales, y se entienden de la misma forma, ¿verdad? O sea, son referencias que podemos encontrar en obras de otros autores, ¿verdad?, sobre el pensamiento de Anaximandro. Y en el caso de Anaximandro tenemos fragmentos. Tenemos uno que es bastante importante, o sea, que es como el punto fundamental de todo lo que entendemos de Anaximandro. Otros, estos del 2 al 6, que son como frases sueltas, más o menos, por eso se llaman fragmentos, ¿verdad? Porque son pedacitos. Esto es como cuando en arqueología se encuentran un jarrón que está quebrado. Entonces la idea es tomar las piezas y ver qué calza con qué para poder armar y reconstruir, reconstituir de nuevo el objeto que se encontró hecho pedazos, ¿verdad? De la misma manera se procede con este conocimiento filosófico. Se toman los diferentes fragmentitos que hay sobre cualquier tema y se van juntando según criterios, digamos, que se tengan para interpretar los fragmentos de los autores, ¿verdad? Entonces ahora, veamos a Tales, veamos esto como Tales, como introducción. Podemos decir, bueno, ya hemos mencionado esto, esta sería la tercera vez que lo mencionamos en esta clase, ¿verdad? Que es el primer filósofo en la tradición occidental. Tales sabemos que hizo aportes importantes, no solo en filosofía, sino en matemáticas, también, generalmente estos pensadores, estos sabios de la antigüedad, también, también eran como inventores, también tenían conocimientos de muchas cosas, conocimientos que hoy llamaríamos conocimientos técnicos. Son en ese sentido personas de una inteligencia muy prolífica y muy buenos, digamos, en varios campos del conocimiento. Y propone que el principio de todo, o sea, el arjé que veíamos acá, este arjé, este principio, para Tales es el agua. El principio lo vamos a entender como algo de donde surgen otras cosas. En este sentido, si lo que estamos es tratando de explicar el origen del universo, que nosotros llamamos, o el origen del cosmos, tal como ellos lo llamaban, tendríamos que decir que el universo surge del agua. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué propuesta más curiosa? Para nosotros es una propuesta bastante lejana en el sentido de que nosotros difícilmente nos comprometeríamos con una explicación según la cual todas las cosas estén hechas de agua, vengan del agua o sean agua, ¿verdad? Sin embargo, para la época, y por una cuestión también de contexto, se entiende que a partir de la observación, Tales podría decir, a partir de la importancia que tenía el agua en el mundo griego en el que ellos vivían, de pronto fue simplemente escoger un elemento que fuera importante para ellos culturalmente, simbólicamente y también materialmente. Como les decía, todo se movía por medio del agua en ese dinamismo cultural, filosófico, de trasiego también de cosas y de viajes de personas. El agua era fundamental. Tales también, por ahí en alguna noticia, parece ser que consideraba que es importantísima el agua para la vida, hoy eso lo sabemos, se sabía desde entonces, pero él, por ejemplo, veía lo importante que es la humedad, por ejemplo, en los alimentos, que el alimento para poder digerirse tiene que humedecerse, por medio del proceso de masticación se combina con la humedad de la boca, y así es que nosotros lo podemos ingerir y a partir de ahí es que nosotros podemos crecer. Ven, por cosas como esas es que Tales, cuando tuvo que escoger cuál era el principio a partir del cual explicaba las cosas, él escogió el agua. Ahora, no es algo extraño en la época clásica griega recurrir a la explicación del mundo a partir de elementos. Me imagino que ustedes habrán escuchado teorías de elementos en culturas, digamos, los famosos 4 elementos, agua, aire, fuego, tierra, ¿verdad? Por ahí algunas otras culturas metían un 5.º elemento que era el éter, pero esa manera de pensar el universo como
proviniendo de ciertos elementos es importantísimo. ¿Por qué? Porque además lo que trata es de simplificar la explicación en primer lugar, de modo que un universo que es tan complejo, que es tan enorme y tan vasto como el que nosotros conocemos, lo podemos explicar a partir de pocos principios o de uno solo inclusive, como en el caso de Tales. Eso es importante porque hace que busquemos por medio de nuestra razón de una explicación que sea muy potente para explicar todo lo que surge. Se los pongo así. En el pensamiento mítico y mítico religioso, muchas veces hay muchos principios explicativos. Por ejemplo, en el politeísmo tenemos un Dios casi que para cada cosa. Por ejemplo, ya lo hemos visto en la cultura griega, que Poseidón era el dios del mar, Zeus el dios del cielo, Afrodita la diosa de la belleza y cosas así por el estilo, ¿verdad? En el cristianismo, por ejemplo, en la tradición judio-cristiana, tenemos un único ser divino, por ejemplo, es una religión, una cultura monoteísta, a partir del cual se explica la creación de las cosas, pero hay un montón de otros principios que también intervienen ahí en cómo operan las cosas, cómo funcionan las cosas. Hay ángeles, hay demonios que pueden de alguna manera afectar la vida de la gente. También, ni qué decir después en todo el desarrollo también cultural de esa religión, en el sentido de que también hay otras figuras como las figuras de las personas que se catalogan como santos o santas, y es complejo, ¿no? Por ejemplo, en la cultura japonesa, esta noción que se tiene de que hay, por ejemplo, en el sintoísmo, de que cada cosa tiene como una especie de espíritu. ¿Ya? Ustedes han visto cosas como el Feng Shui, que trata de equilibrar, que es algo muy asiático, digamos, que trata de equilibrar las energías de un lugar a partir de las cosas que ahí están y del orden en las que ellos están. Yo no sé si ustedes han visto la serie esta de Dragon Ball, ya es una serie que podemos decir que ha calado mucho en nuestra cultura, pero por ejemplo en Dragon Ball incluso se puede ver esa noción que viene de la espiritualidad japonesa de los kamis, como Kami-sama o Kaio-sama, que son en ese sentido como regentes del cuidado de una determinada región. Por ejemplo, Kami-sama era el guardián de la tierra, ¿ya? Los kamis, en ese sentido, en esta espiritualidad, son como espíritus que se encargan de cuidar un entorno. En esa cultura, por ejemplo, un kami bien podría estar encargado de cuidar un bosque, un jardín extenso, o por ejemplo, los antepasados mismos se pueden convertir en kamis que de alguna manera cuidan de aquello que depende de ellos, qué sé yo, de la familia que va creciendo después de ellos o cosas por el estilo. Toda esa espiritualidad siempre explica en función de ciertos elementos. Bueno, los presocráticos, en este caso Tales, recurren no a ese tipo de explicación espiritual o religiosa, sino a la explicación de un principio a partir del cual pueda decirse, bueno, de aquí es de donde vienen las cosas. En el caso de Tales es el agua. ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario a propósito de esto? Bien, si no hay preguntas, entonces podríamos hacer aquí una pausa